Buenas tardes, good evening, guten Abend, and welcome to the Goethe Institute. Bienvenido al Goethe Institute. Esta tarde vamos a hablar sobre un tema que nos enfoca a todos, sobre la ecología y sobre todo cómo se sviluppa la ecología en el tiempo de corona y qué hace Europa con el Green Deal. Y somos muy felices, we are very happy that we have with us tonight Yayo Herrero, Philip Lepenis y como moderador Manuel Planelas. Muchas gracias por acompañarnos en ese debate. Gracias. Buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por la invitación y por poder participar en un debate y en un encuentro tan interesante. Cada vez son más los estudios y los actores que están vinculando esta crisis que estamos viviendo del coronavirus con la crisis medioambiental y climática que es la que está marcada el planeta desde hace bastantes décadas. Lo vinculan tanto en las razones o en las causas de esta crisis sanitaria. Por ejemplo, se me ocurre el informe que salió la semana pasada de IPBES, que es un grupo de científicos vinculados a la ONU, en los que hablan de que la pérdida de la biodiversidad impulsa pandemias de este tipo, porque aumenta el contacto entre los seres humanos y los animales y el salto de virus como el coronavirus desde el mundo animal a los seres humanos, y vinculan también esta crisis con la crisis climática a través de la salida. Es decir, apuestan porque la salida a esta crisis económica en la que nos han metido la crisis sanitaria esté vinculada a la transición ecológica que tenemos que realizar si queremos combatir el cambio climático. Para hablar de esto precisamente tenemos hoy a Philip Lepenis, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín, donde además dirige el Instituto de Política Medioambiental. Está especializado académicamente en procesos de transformación, precisamente transformación como la gran transformación ecológica que tenemos que afrontar durante este siglo. Philip además ha trabajado en el campo privado, en la cooperación internacional al desarrollo durante más de 10 años. Y uno de sus últimos libros, titulado The Power of Single Number, trata de la historia política del Producto Interior Bruto, que según él resalta es la estadística más poderosa que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Y la otra persona con la que debatiremos es Yayo Herrero, que es antropóloga, educadora social e ingeniera técnica agrícola. Es socia y trabajadora de la cooperativa Garúa, además de profesora colaboradora en la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED. Es coautora de más de una veintena de libros relacionados con la ecología y también de bastantes artículos. Y además fue la coordinadora de confederal de Ecologistas en Acción entre 2005 y 2014. Quizás sea por formación profesional, pues tengo un ojo puesto en las diferentes webs dando la F5 para actualizar y ver cómo va a quedar el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Pero me gustaría empezar el debate por este asunto, por los efectos que creéis, Philip y Yayo, que puede tener en la lucha internacional contra el cambio climático y en Europa en concreto el resultado de estas elecciones. Si queréis empezamos por Philip, por ejemplo. Sí, con mucho gusto. Pues primero muchas gracias por la invitación de poder estar con todos vosotros esta noche. Es un tema bien difícil de tocar justo el día, no solo que se espere el fin de la elección, sino también es el día en que los Estados Unidos dejan el Acuerdo de París. O sea, en ese sentido es un día bastante triste. En cualquier caso, yo creo que el mundo necesita un papel de liderazgo a través de los Estados Unidos, en cualquier ámbito, que sea la política internacional, pero también la política ecológica, donde históricamente no han destacado mucho los Estados Unidos. Pero estoy hablando de lo que se espera, pero no lo que se puede esperar. Porque sea el presidente Trump o sea el presidente Biden, lo que se ve, por ejemplo, si cambia la presidencia, es que el poder no es muy grande. O sea, el poder interior en Estados Unidos que pueda tener el Biden para cualquier proyecto grande
que quiera empezar. Y entonces no estamos todavía en una situación en que se ve que no habrá grandes cambios en el momento donde más cambios se necesitan. Sí, yo voy a coincidir un poco con el planteamiento de Philippe, ¿no? Planteando que, o sea, que el tema de la inacción o más bien incluso del freno de Estados Unidos a cualquier tipo de política, o sea, no ya solamente el tema del cambio climático, sino también el abordaje de todas las cuestiones del declive de la energía fósil o del declive de los minerales, que yo creo que todo el abordaje de la cuestión climática siempre debemos hacerlo a través del binomio energía-clima, porque van directamente conectados, ¿no? Tanto en el problema como en las soluciones. No solamente de la época de Donald Trump, sino anteriormente, digamos, el freno y el obstáculo ha sido grande, incluso en momentos donde han gobernado personas que los discursos lo tenían un poco más claro, pero que luego reunión internacional tras reunión internacional se constituían un verdadero obstáculo, ¿no? En cualquier caso, a mí sí que me parece que eliminar o si no estuviera en el conjunto del relato político, en el discurso político, un negacionismo explícito tan grande, al menos alguna ventaja podrá suponer, quiero decir, independientemente de que luego yo coincido que aunque sea Biden la persona que termine gobernando, la propia polarización y la propia, digamos, las propias tensiones que se advierten dentro de Estados Unidos no parecen aventurar que se vaya a constituir en un agente que de repente abandere o contribuya a la lucha contra el cambio climático. Y en el caso de Europa, ¿creéis que puede variar el timón algo lo que salga, lo que es el resultado que salga de Estados Unidos, o creéis que la ruta más o menos está ya trazada independientemente? La ruta dices para qué? La ruta de transición, digo, o de apuesta por reducción de emisiones. Bueno, digamos que yo creo que con una presidencia americana que sea un poco más abierto a discusiones y encuentros internacionales, se puede cambiar por lo menos el tono del tema, ¿no? Que es, digamos, el primer paso para luego llegar a un cambio más de hechos, ¿no? Yo creo que ahí sí que se podía esperar algo de una presidencia de Biden, pero yo creo que en el ámbito europeo no va a tener gran efecto. O sea, la Unión Europea va a tener que luchar con la pandemia primero y luego se va a ver lo que queda de la gran idea del Green Deal. Está un poco, digamos, separado de todo lo que pasa al otro lado del Atlántico. Sí, por complementar también, creo que en cierto modo, donde sí quizás se pudiera producir algún efecto, en mi opinión, positivo, es que quizás no tener permanentemente un discurso tan completamente violento, negacionista y duro, quizás le pueda quitar algo de piso a discursos similares que hay también en Europa, ¿no? Es decir, algunos sectores, no ya solamente negacionistas, sino marcadamente, digamos, contrarios a cualquier tipo de política que suponga cualquier abordaje real y eficaz de la crisis ecológica, que también los tenemos en Europa. Digamos que quizás el hecho de no tener una figura como la de Donald Trump constantemente sacando este tipo de cosas le pueda quitar algo de piso, algo de solidez, algo de, pero por ahí, quizás, no sé si no es más un sueño que una realidad, ¿no? Antes se me ha olvidado decirlo, los, los asistentes a esta charla pueden en cualquier momento realizar las preguntas que consideren oportunas a través del chat y las contestarán luego más adelante. Antes de que llegase esta gran pandemia, esta crisis del coronavirus, Europa había apostado por lo que llaman el Green New Deal como forma o como objetivo europeo de transformación económica y de transición ecológica para de aquí a mediados de siglo. Y una vez llegada esta pandemia, este gran pacto también
parece que quiere ser utilizado como una forma de intentar salir de la crisis económica en la que hemos entrado. No sé si creéis que realmente puede jugar este pacto un papel importante en esta salida económica, si es más una declaración que una verdadera apuesta ahora mismo. Yayo, si quieres empezamos por ti. Sí, a ver, con respecto a la idea de Green New Deal, a mí una cosa que me preocupa es que hay a veces detrás de los términos, ¿no? Me preocupa un poco la configuración de esto que algunos politólogos han llamado significantes vacíos, ¿no? Que es un término que se empieza a utilizar y que cada cual lo rellena como le parece mejor, ¿no? A mí, mirando un poco pues lo que nos viene planteando la comunidad científica cada vez con más fuerza, tanto el IPBES que tú mencionabas antes, el IPCC, pero también, por ejemplo, los estudios de la Universidad de Leeds, lo que se viene planteando es que cualquier Green New Deal o cualquier salida ecológica a la crisis pasa básicamente por conseguir un planteamiento, un modelo económico que reduzca de una forma importantísima las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que reduzca también la cantidad de energía, de minerales, de agua o de presión sobre la Tierra, es decir, la presión material sobre la Tierra, ¿no? Yo tengo la sensación, por lo que voy escuchando, que algunas de las propuestas de salida a esta crisis por la vía de la salida económica no tienen en la cabeza esa necesaria reducción de la esfera material de la economía. Y me preocupa que a veces se equipare el discurso y se diga que la salida ecológica es lo mismo que la salida económica. No tiene por qué serlo. Puede haber salidas por el lado de la economía verde, que se llama verde, que puedan incluso profundizar los problemas que tenemos si no se es consciente de esa necesaria reducción de la esfera material de la economía, ¿no? A mí, no sé, a veces cuando escucho lo de la crisis como una oportunidad, digo, bueno, ¿como una oportunidad de qué? Porque si es como una oportunidad para que crezcan los negocios, tenemos que tener en cuenta que no siempre el crecimiento, no siempre los incrementos de Producto Interior Bruto, o más bien muchas veces, van acompañados de mejoras en las condiciones materiales de vida de las personas y, desde luego, de reducciones importantes de presión sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que hay detrás, qué cosas concretas y qué objetivos concretos hay detrás de las políticas, digamos, de reconstrucción verde o de Green New Deal, ¿no? Bueno, yo añado que la idea o la palabra, el Green New Deal, a mí me gusta mucho. Me gusta porque si se ve en el contexto histórico, demuestra, por lo menos como lo interpreto yo, demuestra que esa transición o esa transformación que se requiera es el gobierno, es el Estado que juega un papel importante. Eso es una posición mía que veo muy importante, que luego seguro vamos a tocar con otras preguntas que nos vas a hacer, Manuel, que el rol que juegan los gobiernos nacionales en esa transición. Que a mi opinión no va a ser una transición que viene de los pequeños ONGs o proyectos que se puedan ver en los barrios o en alguna aldea, sino que tiene que ver desde arriba abajo. Como el New Deal del Roosevelt, si no, no va a funcionar. Y esto es un punto que me gusta de ese concepto. Luego, claro, es una idea muy audaz, también en el contexto histórico europeo. Es como la primera vez que la Unión Europea demuestra que hay que cambiar, transformar muchos sectores que definen cómo vivimos, que sea energía, que sea transporte, que sea consumo, producción, que sea cómo se calcula el bienestar, otra vez tocando el tema del BIP. Todo eso está ahí. Y yo no recuerdo otro instante histórico en que la Comisión Europea haya hecho o puesto tan en claro la necesidad de cambiar. Luego, detrás de ese concepto audaz, está la pregunta si esto se queda en la retórica o si realmente va a empezar tan rápido como se debería o que se transforme en cambios políticos. Eso no lo veo muy claro. O sea, yo me acuerdo que cuando
la señora von der Leyen hizo el discurso sobre el Green New Deal, que claro, todo el mundo en la política alemana aplaudía, pero que al mismo tiempo muchos grupos lobistas de la industria ya estaban poniendo en duda la posibilidad de hacerlo, con la típica retórica de la pérdida de puestos de trabajo, de los costos de inversión que son demasiado altos, que a lo mejor que hay otros mecanismos del mercado que puedan lograr llegar a la misma meta o cualquier cosa. Pero había una crítica bastante alta, o sea, no se puede decir en la perspectiva alemana que tanto la política nacional, o sea, la Cancillería, por ejemplo, estaba también bastante reservada, la ministra de Asuntos Ambientales estaba, claro, en favor, o sea, no hay una unanimidad de que el Green New Deal antes de la pandemia era realmente el camino que todos iban a tomar para llegar donde quieren llegar. Luego viene la pandemia y lo hace todo más difícil. Lo que me gusta es el papel que debe jugar el gobierno, el Estado, las instituciones estatales nacionales en la creación de la transición. Me gusta que sea una idea audaz, me gusta que por lo menos empieza la discusión de todas las dimensiones que tienen que cambiar, pero a dónde nos llega paso a paso todavía no lo tengo muy claro. Sí, yo la verdad es que, perdona un segundo, coincido con lo que se está planteando. Es decir, a mí la parte esta de que sea una propuesta de algo que tengan que impulsar los gobiernos me parece clave. Es decir, yo que vengo de los movimientos sociales, jamás despreciaría las iniciativas que están haciendo muchísimas organizaciones que en cierto modo también un poco con su presión han conseguido meter temas en las agendas que no estaban, ¿no? Pero desde luego lo que me parece absolutamente clave es que sean propuestas que lancen los gobiernos, sobre todo porque si no van a dejar a mucha gente atrás. Si no, el problema es que el abordaje de la crisis ecológica, si no se hace a la vez que se aborda un poco la protección de las condiciones de vida de la mayor parte de la gente y sobre todo teniendo en cuenta las relaciones comerciales entre países del norte global y del sur global, entre países, digamos, que han sido tratados históricamente como minas y como vertederos al servicio de los países enriquecidos, esto si no va a generar un enorme dolor y va a dejar mucha gente atrás. O sea, que eso me parece importantísimo. No sé, no sé si lo compartís o no, pero tengo la impresión de que hace 10, 15 años, si hubiésemos tenido una crisis como la que hemos tenido, quizás hubiese habido una tentación alta por parte de los gobiernos de la Unión Europea de decir, bueno, si este asunto de la transición ecológica y del Green New Deal lo vamos a aparcar, lo vamos a dejar metido en un cajón. Al principio de la crisis hubo algún intento por parte de Polonia, creo recordar, que dejó entrever que quizás habría que retrasarse los objetivos climáticos y demás, pero mayoritariamente no ha ocurrido esa respuesta en Europa. No sé qué opinas, no sé si creéis que hace una década o 2 décadas hubiese ocurrido algo diferente. No sé si creéis que puede haber un grado mayor de concienciación. Yo empiezo, no lo sé, o sea, yo creo que la influencia de movimientos como Fridays for Future son considerables. O sea, no creo que hace 15, 20 años hubiéramos tenido un planeamiento de transición tan destacado como la del Green New Deal, que claro que también hay otras informaciones científicas de cómo está la cosa, ¿no? que nos hacen pensar que sí que hay. Todos sabemos que tenemos que cambiar de alguna manera, pero nadie sabe cómo. O sea, yo no creo que hace 10, 15 años hubiera sido más fácil. Lo que yo veo es más bien que estamos viviendo en una época en que la idea de que un gobierno haga grandes cambios ya no existe. O sea, lo que yo veo son gobiernos muy pasivos que están siempre con la idea de que las cosas en el mundo, digamos, neoliberal, sin calificarlo, pero en un mundo que se cree que el mercado y la competencia libre son los factores que mejor organizan la sociedad, que los gobiernos mismos están
se esconden un poco detrás de esa visión de que las cosas van como en laissez-faire, más o menos las cosas se solucionan, no se requieren grandes acciones, grandes visiones, grandes cambios estructurales políticos. Eso es algo que yo observo en los últimos 30 años, desde la caída del muro, vamos. Y es justo lo que hace falta ahora. O sea, si se toma en cuenta lo que propone el Green New Deal, se necesita un gobierno activo, un gobierno que sabe vender a sus ciudadanos la idea de que las cosas van a cambiar. Pero yo escucho ese tipo de narrativo y ese tipo de discurso en algunos ámbitos, que sea la energía de las casas privadas, quizás en los automóviles, que se hacen como pequeños incentivos para que la gente cambie a un coche eléctrico, algo así. Pero la gran visión del cambio no lo veo. O sea, eso me parece como lo más... Es problemático, pero también es una observación de la filosofía política de nuestros tiempos, que daña a esa transición, no la ayuda mucho. Sí, yo un poco también en la misma línea. Yo creo que lo que está sucediendo ahora más recientemente para que se dé lo que señala Manuel, que yo creo que es cierto, por un lado ya es la evidencia de la gravedad de la situación, que también influye, obviamente. Quiero decir que en los últimos años, en las últimas décadas, hemos venido viendo pues, una incidencia muy fuerte del cambio climático, no ya solamente en eventos climáticos extremos, sino ya una incidencia importante en muchos territorios, ¿no? Que condiciona la vida y condiciona también la propia economía. Esto unido, por ejemplo, y durante el periodo de confinamiento y en la pandemia, yo creo que ha sido una cosa también interesante de ver a el hecho, la propia Agencia Internacional de la Energía en su último informe, en el que acaba de sacar, ya ni siquiera se atreve a hacer previsiones a los próximos 25 años, que era lo que solía hacer en cada uno de los informes. Habla de los próximos 10 y a lo largo del informe, bueno, pues reconoce, como ya reconoció también el año pasado, de forma cada vez más importante, pues el papel que juega el pico del petróleo convencional, las dificultades también, por ejemplo, para la propia transición energética en la disponibilidad de minerales que son cruciales para poder abordarla. Es decir, que si miramos desde el punto de vista de la pérdida de biodiversidad y su incidencia en pandemias y enfermedades, desde la crisis de energía en materiales, el propio cambio climático, yo creo que las evidencias y la influencia que tiene ya la propia crisis ecosocial en la economía ya no permite dejar de verla. Esto hace que incluso algunos de los documentos son muy interesantes, por ejemplo, los documentos de los ejércitos, sus planes estratégicos, ¿no? O cómo incluso algunos sectores económicos de la élite económica incorporan ya toda la cuestión de la crisis energética, de la crisis climática, como cuestiones fundamentales a la hora de valorar su propio planteamiento, su propio diseño estratégico. Es decir, ya no se puede, creo yo, dejar de contar con todas estas cuestiones, ¿no? Y sí que estoy muy de acuerdo con lo que planteabas, Philippe, de cómo en general a los gobiernos les faltan visiones, les faltan discursos audaces, les faltan planteamientos valientes a transmitir no solamente a poderes económicos que en muchas ocasiones acaban determinando de forma clara las políticas que se hacen, sino también a la propia ciudadanía, ¿no? Yo creo que un problema que tenemos es que bueno, esto que Fridays for Future decía tanto, ¿no? De hay que decir la verdad a la gente, es decir, hay que dar la información y hay que darla además en toda su crudeza, porque un individuo, una persona, no puede ejercer su derecho de ciudadanía básica o no puede hacerse responsable, no digo culpable, digo responsable, digamos, de su propio futuro y de la construcción de su propio presente, si no compartimos todo eso y no compartimos, digamos, el futuro común que podemos tener por delante si no abordamos de forma rápida y eficaz toda la crisis ecológica, ¿no? Y yo coincido contigo en que esa mirada falta. Creo que más bien hay mucho miedo, hay miedo a hacer planteamientos que rompan
con algunas visiones de la economía, y voy a ser un poco provocadora, ¿no?, de esta economía en este momento del capitalismo neoliberal que se ha convertido en una especie de religión civil. Es decir, una religión civil en la cual pareciera que se ha interiorizado una creencia peligrosa, que es la de que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca, ¿no? Y ahí, en mi opinión, faltan discursos valientes que pongan en el centro a la gente y sus vidas. O sea, Muy relacionado. Sí, si Felipe, puedo por añadir favor. algo. Sí, por favor. O sea, yo creo que la gran situación paradójica de nuestros tiempos es que tanto creemos en la competencia, ¿no?, con la competencia de los mercados, que no se ve competencia de ideas en el nivel gubernamental. O sea, si yo veo lo que proponen los partidos políticos alemanes, no me parece que, salvo por los verdes, o sea, salvo por los obvios, ¿no?, que un partido que se basa en esa idea de la transformación, pero es el único partido que realmente reclama la transformación abierta y digamos, una que aborda todas las dimensiones, pero que los demás como que no tienen ideas, solo critican cuando Muy se de pide acuerdo. una transformación. Y lo critican con los argumentos que hacía yo, que a lo mejor ya no hay crecimiento económico, o que con el crecimiento económico sí que se soluciona la situación. Estoy muy de acuerdo. Muy relacionado con lo que estabais diciendo del miedo que tienen los gobiernos. ¿Cómo se puede vencer la resistencia que puede haber interior dentro de la Unión Europea a esta transformación ecológica que se necesita? Yo creo que desde luego no es una cuestión sencilla, y sobre todo lo malo es que con la urgencia que tenemos es una cuestión que requiere tiempo, ¿no? Pero yo creo que la pandemia nos ha proporcionado también como una especie de pequeño minuto de lucidez, ¿no?, en el sentido de pensar, ¿quién nos iba a decir hace unos meses que medidas tan extremadamente duras como las que han puesto en marcha los gobiernos iban a ser mayoritariamente aceptadas, salvo algunos escépticos que las puedan rechazar, ¿no? Y estoy hablando de medidas de confinamiento, de medidas de alejarnos de personas a las que queremos, pero también de medidas de importante freno a la economía. Es decir, la economía, sobre todo en el primer confinamiento, se dejó caer porque lo que había al otro lado era la protección de la vida. Quiero resaltar esto porque creo que si hemos aceptado muchas medidas que nos hubieran parecido absolutamente implanteables en otro momento, es porque una buena parte de las personas, la mayor parte de la gente, era consciente de que lo que estaba en riesgo era la vida y la salud pues de la población, de la gente, ¿no? Y creo que esto, por ejemplo, falta en el abordaje de la crisis ecológica y social. Es una crisis absolutamente brutal, es una emergencia civilizatoria y, sin embargo, creo que todavía permanece inadvertida política y socialmente para la mayoría de la gente, ¿no? Por eso a mí me parece que es muy importante el abordaje en el discurso político de la crisis con su crudeza. Ojo, no digo generando miedo, no digo amenazando, ¿no? Digo con su crudeza, explicando claramente dónde estamos. Ahí, por supuesto, el papel de los medios de comunicación es también absolutamente crucial, ¿no? Los propios sistemas educativos. Es que tenemos sistemas educativos, sobre todo, vamos, por lo menos yo, centrándome en el que mejor me conozco, que es el del Estado español, sistemas educativos en donde sistemáticamente se educa a los niños y las niñas en contra de su propia supervivencia. Y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo sí que creo que con un abordaje más audaz, mejor explicado, no digo que sea una cuestión solamente de racionalidad o de explicación o de conocimiento o de datos, porque es un cambio de tal naturaleza, apelando a lo que decía antes Philippe de la visión, que necesitamos también pasarlo por el cuerpo. El cambio tiene mucho también de pasión, de cambio, de generar una especie de amor por la vida y por la gente que nos haga asumir las transformaciones que es preciso hacer, ¿no? Pero me parece fundamental
poder hablar de esto, hablarlo con claridad, explicar cuáles son las consecuencias que ya están pasando, lo que puede suceder, para conseguir, insisto, no generar un miedo que paralice, sino una emoción y un conocimiento que apele básicamente al cambio necesario en los estilos de vida y en las formas de relacionarnos para poder abordar esto. Philip. Sí, eso es un punto muy, muy bueno, porque el discurso político, otra vez en la perspectiva alemana, es un discurso de miedo. O sea, cuando se propone algún cambio, está el otro lado político que dice, no, os van a quitar los viajes a Mallorca, os van a quitar poder ir en coche a cualquier sitio, os van a quitar la posibilidad de poner el radiador en lo más fuerte posible, porque va a estar demasiado caro hacerlo. Cosas así. O sea, está como muy frenado por esa narrativa de miedo que se basa en el hecho de que la política hoy en día vive de corto plazo. Y el problema y la transición ecológica es un proyecto de largo plazo, ¿no? Es también otra situación paradójica, que para realmente llegar a esa transformación que se requiera, a lo mejor hay que esperar 10 años, a lo mejor hay que esperar 15, 20 años hasta que la gente se dé cuenta del cambio a lo mejor que puede tener ese cambio, porque la transformación primero es uno en que la gente tiene que cambiar cómo consume, cómo producimos, las visiones que tenemos de la vida, que hoy en día es una de alto consumo, ¿no? Desde el empiezo de la globalización es la idea de que todos podemos consumir todos los bienes que existen en el mundo, nos podemos ir lo más barato posible en avión de algún sitio a otro. Esta es una visión que nos han impuesto, ¿no? La gran filosofía de la globalización, que también tiene partes positivos, claro, pero el problema está en que necesitamos vender la visión, una emoción, como decía Yayo, una emoción de largo plazo. Pero la política de cuando uno cada 4 años tiene que ganar o ganar por primera vez una elección, hoy en día, cuando la gente está tan insegura, se ganan elecciones con miedo, muchas veces. Es un problema fundamental, porque también, tocando otra vez el problema de la pandemia, es que las repercusiones económicas que va a tener tanto en un país como Alemania, como en Estados Unidos, como en España, todavía no se conoce. Pero la gente del sector privado, que a lo mejor tiene un pequeño restaurante que está ya por la segunda hora, cerrado por segunda vez, sabe que ya no va a existir. O sea, la gente pierde la forma de existir. Lo único que a mucha gente les importa ahora es cómo sobrevivo económicamente. Y eso no lo hace muy fácil concientizarles al hecho de que hay menos tráfico en las calles, que se mejora la calidad de vida, que de repente se escuchen más pájaros en los árboles que otras veces. Hay muchas cosas positivas, y no lo digo irónicamente, lo digo muy, muy sinceramente, pero que no se sabe muy bien si esa incertidumbre económica y el hecho de que realmente vamos a ver muchísima gente en paro, no va a ser muy, muy difícil de no llegar a un populismo económico que les diga que con tal y tal medida tradicional vais a tener otra vez los ingresos de antes o incluso más, y eso no va a tocar temas ecológicos si las Yo cosas creo, van. yo creo, Philip, que lo que estás señalando es absolutamente capital. No, absolutamente capital. O sea, a mí me parece que ahora mismo cualquier política que venga de la Unión Europea o que sea de los Estados tiene que manejar a la vez los dos planos, el de la transición ecológica y el de la protección a las condiciones de vida de las personas. Y tienen que ir a la par, porque además no nos podemos olvidar, supongo que es muy desigual en los diferentes países europeos, pero no nos podemos olvidar que la pandemia y la precariedad que ha generado, económica me refiero, que ha generado la pandemia, llega sobre la precariedad previa de la crisis de 2007. Es decir, que es que el punto de partida, al menos por ejemplo en un país como España, era un punto de partida en el cual la pobreza energética, la dificultad del acceso a la vivienda ya no era una cuestión coyuntural,
sino que era una cuestión estructural para muchas personas. Por tanto, digamos que cualquier posibilidad de hacer una transición que permita garantizar un futuro para las personas requiere esto que aquí se ha denominado un plan de choque social, a la vez que se hace cualquier tipo de propuesta de transición socioeconómica, ecológica, ¿no? Y ambas tienen que ir de la mano, ¿no? Y sobre todo visibilizar, a mí me gusta lo que dices sobre el tema de, claro, lo que es un drama, desde mi punto de vista, y muestra una tremenda trampa de nuestra civilización, es que haya tenido que ser una pandemia la que ha conseguido que en las ciudades se pueda respirar sin enfermar, ¿no? Es decir, no es una política pública que cuida y protege a la gente, sino una crisis que de repente frena la economía y tenemos un problema grande cuando, digamos, las variables ecológicas mejoran solo si la economía se desploma. Es decir, eso es un desastre absoluto, ¿no? Porque muestra cómo hemos generado modelos económicos que crecen y se desarrollan en contra de del propio mantenimiento de la vida. Y la clave, claro, es cómo acompasar las dos cosas. Cómo hacer que las personas puedan tener vidas dignas, que seguramente serán más sencillas en lo material, obviamente, que las anteriores, sobre todo en algunos casos, ¿no? Y a la vez conseguir volver a embridar las variables ecológicas en niveles que no hagan peligrar la propia vida, ¿no? El otro día entrevistábamos en el periódico al presidente del IPCC, al señor Lee, y precisamente nos decía eso, la pandemia lo que ha demostrado es que los gobiernos pueden tomar medidas radicales. Y él decía, y espero que esto sea un ejemplo para la otra gran crisis que tenemos, que es la crisis climática. No sé si pensáis que desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista del activismo, incluso desde el punto de vista de los medios de comunicación, hemos estado centrando mucho el discurso o la narrativa clásica cuando hablamos del cambio climático solo en los impactos negativos. No sé si consideráis que esto se debe superar y cómo se le podría mostrar al público que una transición ecológica es también una oportunidad. Bueno, yo creo que se ha intentado, vamos, ha habido como intentos diferentes, ¿no? Yo creo que por un lado es verdad que hay toda una comunicación sobre el cambio climático que llama la atención, digamos, sobre bueno, el desbordamiento de los límites, toda la cuestión de la alteración de ciclos básicos que sostienen pues el funcionamiento de la vida en nuestro planeta. También ha habido otros intentos desde otros ámbitos que lo que han venido planteando es incluso sacar el papel de la crisis como una oportunidad. A mí me preocupan, tengo que reconocer que me preocupan mucho a veces esos intentos, ¿no? Yo no sé, a ver, para mí, o por lo menos lo que más me ha funcionado en el trabajo que vengo haciendo, quizás también porque es un poco lo que más me creo, es que no hay mensaje más positivo que llamar la atención sobre la necesidad de cambiar para poder sostener vidas decentes. Es decir, yo no creo que llamar la atención sobre el hecho de que la crisis ecológica en su dimensión climática, energética, de desbordamiento de los límites, de pérdida de biodiversidad, de alteración de ciclos básicos o de polución, llamar la atención sobre la necesidad de abordarla precisamente porque eso es lo que puede permitir que ya en el presente y desde luego en el futuro podamos vivir vidas que merezcan ser vividas, obviamente desde el punto de vista de cada cual. Nadie puede decir qué vida merece o no merece ser vivida con respecto a otras personas, ¿no? Me parece que es un mensaje tremendamente positivo, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, los planteamientos que se vienen haciendo desde las miradas ecofeministas, desde mi punto de vista, son muy potentes, ¿no? Porque llaman la atención un poco sobre el hecho de que precisamente la vida humana hay que sostenerla intencionalmente, no se sostiene sola. Y se sostiene a partir de unas relaciones con una naturaleza que tiene límites y a partir también de las relaciones entre las personas que se ocupan del cuidado de los cuerpos, ¿no? Y esto nos permite mirar la economía y la política
desde otro enfoque, que es el de la sostenibilidad de la vida, que desde mi punto de vista es un enfoque tremendamente positivo, porque es poner las cabezas, las políticas, las economías a mirar sobre aquello que permite sostener vidas dignas, vidas decentes, ¿no? Pero bueno, es un poco la línea de trabajo que a mí me ha venido convenciendo más en los últimos años, ¿no? Sí. La dificultad viene que creemos en esa visión de progreso que se basa en el crecimiento económico desde hace 50, 60 años y que es una visión altamente positiva, que es algo que nos dice que el futuro va a ser brillante, que a cada uno de nosotros y a cada generación que nos siga les va a ir mejor que antes. Y luego tenemos esa visión apocalíptica del cambio climático. O sea, ¿cómo se puede vender eso? Y yo creo que la clave está, y eso también retomo algo que ha dicho ya yo antes, en la cohesión social. O sea, en preguntas de desigualdad. En sociedades que son muy iguales, donde la gente cree en el sistema, donde la gente cree que el sistema es justo para ellos y para todos los demás, las medidas ecológicas funcionan perfectamente. Solo hay que mirar a los países nórdicos. Lo que vemos en nuestras sociedades es que el problema de la desigualdad, tanto económica como en cualquier otro ámbito, sea educación, sea de género, lo que sea, se está empeorando desde hace algunas décadas y hay que solucionar eso, porque también la crítica a los intentos de transición, de transformación que se ven en Alemania siempre son basados en un discurso de ellos y nosotros. O sea, los de clase media alta, los ricos, son los que se pueden permitir los productos ecológicos en los supermercados especializados, que son 3 veces más caros que en el supermercado normal donde va la gente honrable, común y corriente, ¿no? O sea, hay ese debate de ellos y nosotros que siempre se basa en una polarización no solo ideológica, sino también económica. Y yo creo que la clave está en tomar con muchísima importancia el problema de la desigualdad, de crear e intentar crear una cohesión social no solo por medidas de impuestos, sino también de identificación con el bien común y con la comunidad, algo que también que se ha ido perdiendo con ese neoliberalismo que nos vende la idea del individualismo extremo. Y para terminar con algo positivo, es algo que ya se está haciendo. O sea, si pensamos en, digamos, todo el debate económico, social, político, desde, digamos, en países como Estados Unidos, pero también Alemania, desde los años 50 hasta el año 2005, 2006, no se hablaba de desigualdad, porque se pensaba que con el crecimiento del problema de la desigualdad ya no existía. La gran idea de que ¿no? la torta es cada vez más grande y entonces no tienes que discutir el trozo que tienes, porque, o sea, el porcentaje del trozo, porque el trozo cada vez es más grande. Pues entonces si tienes más tarta que antes. Esa idea de que la desigualdad no es algo que la política tiene que tomar en cuenta. Es un debate que hubo 50, 60 años y que cambió en los últimos 15 años. Si se ve las declaraciones, no solo por autores como Piketty, sino también dentro de la OECD, dentro del Fondo Monetario Internacional, se tomó el hecho en cuenta de que la desigualdad es lo que realmente es un problema fundamental de nuestros tiempos. Y eso es algo positivo porque se ve que hay un tema que no se tocaba en tanto tiempo y que de repente todos se ponen de acuerdo de que hay que hacer algo contra ello. Y para mí es la base para cualquier transición ecológica, empezar con realmente tomar en cuenta que sin terminar la desigualdad tan cruda que hay, no vamos a lograr nada. Y eso se ve en la polarización también en Estados Unidos y se ven los estados que han votado mayoritariamente a Trump.
son los estados que se ven completamente aportados del bienestar y del nivel de vida de la costa, donde la gente es más rica, donde tienen otro nivel de vida. O sea, es un debate económico más bien que otra cosa. O sea, hay que tomar la cuestión de la cohesión social, de la desigualdad, y se está tomando. Y por eso yo lo veo más positivo que apocalíptico, porque vemos dónde tenemos que actuar y ahora la cuestión es que actuemos. A través del chat, Virginia pregunta, ¿cómo se pueden favorecer estos cambios estructurales en un contexto político donde ha quedado demostrada la falta de voluntad política, dada su fuerte relación, la de los gobiernos, con los intereses corporativos y de las empresas? Bueno, yo quizás por la deformación de persona que viene desde los movimientos sociales, yo creo que con movilización ciudadana. Es decir, yo no conozco prácticamente ningún proceso político en donde, digamos, la relación de poder o la relación desigual que se establece entre élites económicas o políticas y políticas que tienen que beneficiar a la mayoría se haya hecho sin una importante movilización ciudadana o sin una importante presión ciudadana que de alguna manera sea capaz de conseguir esos cambios, ¿no? A mí me parece que eso es absolutamente clave y fundamental, ¿no? Y basándolos en lo que estaba señalando hace un momento Philippe, de la cuestión de la cohesión social y la igualdad, teniendo en cuenta además que tenemos que pensar esa cohesión por el tipo de problemas que tenemos, ya no solamente intramuros, es decir, dentro de cada uno de los estados, sino también con una perspectiva internacionalista, ¿no? O sea, decía Philippe hace un momento, y es cierto, que los países nórdicos, por ejemplo, se constituyen en un verdadero faro para muchas de estas cosas, pero tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que los países nórdicos tienen una huella ecológica brutal que solamente se puede sostener a partir de minerales, energía y recursos que vienen de otros lugares. Hoy volvía a naufragar una patera y han muerto 14 personas migrantes, ¿no? Y nos encontramos con una Unión Europea rodeada de una serie de vallas que no permiten entrar a personas migrantes, pero que se abren y se cierran todos los días para que entre la energía, los minerales, los recursos, los alimentos de los países de esas personas migrantes. Es decir, en este momento yo creo que uno de los retos grandes que tenemos es cómo conseguir esas transiciones sin que sean, digamos, como un privilegio de determinadas élites de países enriquecidos a costa de recursos básicos que vienen de países empobrecidos, donde mucha gente está siendo expulsada y donde se está viviendo un proceso de verdadera pérdida de hábitat y de expulsión de mucha gente, ¿no? Por tanto, a mí sí que me parece que esa movilización de base, esa construcción de movimiento de base es absolutamente fundamental. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en este momento la mejoría tiene algo de positivo, porque se pregunta y se plantea cómo financiar todas las estatales que se están tomando. Y de repente se está hablando de, por ejemplo, imponer impuestos al patrimonio, a la riqueza de gente que, en el caso de Alemania, por ejemplo, no tienen que pagar impuestos por el hecho de tener 5 casas que alquilan o algo así. O sea, de repente se ven que se está tocando a los élites y que tienen que contribuir más de lo que nunca han contribuido. Y eso a lo mejor también ayuda a pensar un poco de cómo la función que tienen los élites, tanto económicas como sociales, como ese papel pueda cambiar. Creo que estamos rondando todo el rato durante el debate un concepto que es el de crecimiento desde el primer momento. Y lo que me gustaría saber es si creéis que realmente se puede luchar eficazmente contra el cambio climático y se puede dejar ese aumento de la temperatura en unos niveles que sean de seguridad, que los establece el IPCC en ese grado entre grado y medio y 2 grados, con un crecimiento perpetuo. O si por el contrario creéis que la vía tiene que ser el de crecimiento. Empezamos por Philip.
Sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que para mucha gente el hecho de que una economía crezca o no tiene ningún significado, ni ningún significativo. Si, por ejemplo, uno es albañil y tiene 2 empleados, su visión no es crecer. Su visión es mantenerse, poder pagar su vivienda, mantener el nivel de vida que ha tenido, pero no, la gente no actúa con esa visión de crecimiento muchas veces. Algunos sí, algunos dirigentes de grandes empresas, algunos tipo Manolito de Mafalda, eso sí que tienen en su mente una visión de crecimiento económico, de cadena de supermercados. Pero si no, la gente normal no lo requiere. O sea, entonces, ¿qué quiero decir? Que el crecimiento es un concepto estadístico, que es importante para ver un poco la posibilidad económica, la posibilidad productiva que tiene una economía. Pero eso no se transforma uno a uno en bienestar, porque no se sabe a quién van los ingresos que producen esos productos, ¿no? Ahí estamos otra vez con la cuestión de la desigualdad. O sea, podemos tener una economía que crece mucho, pero que es muy desigual y que a la gente le va muy mal. Podemos tener un país que a lo mejor crece muy poco, pero es muy egalitario, la gente se siente bien y que valores estar mucho más amplios y mucho más grandes. Y entonces, yo creo que la cuestión de que no tenemos que hablar de crecimiento o de crecimiento. Tenemos que hablar de si el sistema político a través de medidas fiscales, o sea, los impuestos, es justo o no. Si la gente piensa que el Estado en su forma de sacar dinero a la gente y de dar dinero a otros, lo hace de una forma que la mayoría piensa que sí que es un sistema donde queremos seguir viviendo porque lo hace todo bien. Y entonces, ese debate de que sí se puede seguir pensando en crecer o decrecer, yo creo que no nos llega muy lejos, porque cuando se habla de modos de vida de crecimiento, se podían tomar esos modos de vida sin utilizar la palabra de crecer, porque son otras lógicas, son lógicas circulares, pero si crece o decrece, en cualquier caso hay que cambiar la forma en que consumimos, hay que cambiar la forma en que producimos y tenemos que dejar de utilizar el crecimiento como un fetiche, pero eso está hecho por gobiernos o por instituciones internacionales. Los ciudadanos normales no utilizan la palabra crecimiento en su vida normal nunca y pueden mejorar su vida a través de crecimiento macroeconómico o no, porque depende de otras cosas. O sea, podemos tener un cambio de impuestos que ayuda al último rango social de un país porque les deja más ingreso sin que la economía crezca. Pero habrá mucha gente que mira, sí que esa es una política social que funciona muy bien. Y o sea, no es tan fácil. La vida no se tiene que hacer fácil por crecer. Hay que ver si el concepto de crecimiento realmente es el que toca al alma y al corazón de la gente. Y no es así. Yo, desde mi punto de vista, y es muy complementario con lo que está planteando, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que en la vida de las personas, en la vida de cada día, digamos, el crecer económicamente no forma parte de las preocupaciones, forma parte de las preocupaciones el no poder pagar la factura de la luz, el no poder pagar el alquiler o este tipo de cosas, ¿no? Son otras preocupaciones distintas. Yo creo que un problema que tenemos o que tienen nuestros modelos económicos tal cual se han conformado ha sido el de precisamente reducir toda la valoración o todo el análisis a indicadores que son estrictamente monetarios y que, por tanto, terminan razonando en términos de si una economía crece o no crece monetariamente, estando además esos indicadores, como decías, Philippe, que yo coincido completamente desconectados muchas veces de cómo se satisfacen las necesidades de las personas. Es decir, en España, por ejemplo,
hablamos después de la crisis de 2007 de un proceso de recuperación económica, y mientras la economía se recuperaba en términos de crecimiento de Producto Interior Bruto, pues los salarios disminuían, había personas que tenían dificultades en acceder a cosas básicas, es decir, que son innumerables los casos en los que podríamos señalar que hay una ruptura o que no hay una conexión, por decirlo de otra manera, entre el crecimiento o la reducción del Producto Interior Bruto y lo que pasa en las vidas cotidianas de la gente, ¿no? Yo creo que, por un lado, sobre todo para orientarnos a una economía que sea capaz de abordar toda la crisis ecológica, necesitamos, creo yo, que trascender y superar el hecho de que nuestras economías se midan solamente en términos monetarios. Esto nos lleva, como se ha planteado desde otras visiones de la economía, la necesidad de tener modelos multicriterio que valoren la economía no solamente en términos monetarios, pero sí también, por ejemplo, en función de emisiones de gases de efecto invernadero, huella ecológica, requerimiento total de materiales u otros indicadores que suele manejar la economía ecológica, ¿no? Y dicho esto, y al hilo de la pregunta de Manu, o sea, a mí me parece poco útil el hablar de si tiene que ser una política de decrecimiento o una política de Green New Deal, ¿no? Porque hay una cosa que yo creo que la comunidad científica viene planteando en los últimos años cada vez de una forma más insistente y con más angustia, por así decir, y es que la reducción del tamaño material de la economía, es decir, el decrecimiento no del PIB, no de los agregados monetarios, sino de los minerales, las toneladas de petróleo, las emisiones de gases de efecto invernadero, no es una opción política, sino simplemente un dato. La economía va a decrecer materialmente a nivel global sí o sí. Esto es lo que nos dice la comunidad científica. Y por tanto la clave es cómo abordamos la generación de modelos económicos capaces de satisfacer de una forma equitativa e igualitaria las necesidades de las personas en un marco en el que las posibilidades de utilización de minerales o de toneladas de petróleo, de barriles de petróleo, decrecen, según nos dice la comunidad científica. Entonces, no tiene sentido desde mi punto de vista hablar del decrecimiento del PIB o no, que no tiene ningún sentido y no tiene por qué estar relacionado, sino simplemente el pensar, y a mí me da igual que se llame decrecimiento, que Green New Deal, que cualquier otra cosa, me da igual el término, ¿no? Sino pensar cómo podemos configurar modelos económicos, metabolismos económicos, que sean capaces de satisfacer las necesidades de todas las personas en un marco en el que el tamaño material, no el del PIB, el tamaño material de la economía, sí o sí va a ser más pequeño. Y yo creo que ese es el gran reto. Ese es el gran reto que obliga a hablar del reparto de la riqueza, no ya del reparto de la renta medida en términos monetarios, sino del reparto en el acceso a bienes de la tierra que sí que tienen límites que están desbordados, ¿no? Por eso esa parte, y me gustó mucho lo que planteabas, Philip, cuando hablaste de la visión del progreso, ¿no? Una visión del progreso constituida sobre la idea de que nos podemos emancipar falsamente de la naturaleza y de sus límites, ¿no? Claro, esa es rehacer y recomponer una idea de progreso diferente que se basa en las posibilidades de mantener, es absolutamente clave, ¿no? Yo por ahí más o menos es por donde lo veo. Lupe nos hace una reflexión bastante interesante en el chat. Dice que hablemos de las desigualdades a nivel global, es decir, de cómo la economía de un norte global se apuntara en el expolio del sur global. Y al hilo de esto, no sé si consideráis que cuando se plantean medidas como planes como el Green New Deal, Europa ignora sistemáticamente la externalización que está haciendo desde su contaminación. Pienso, por ejemplo, en el plástico, que quizás es el más evidente, cómo estamos exportando residuos plásticos fuera de nuestras fronteras, a Asia, por ejemplo. O pienso en los coches usados, cómo se acaban en África, los que ya hemos desechado aquí por antiguos y que no cumplen nuestras limitaciones de contaminantes. O pienso, por ejemplo, en cualquier producto textil que ya no se fabrica en nuestro
y que tiene unos recursos y que consume unos recursos y produce una contaminación que ya no se fabrica en nuestras fronteras. No sé si creéis que este es un lado muy ignorado por parte de la política climática y medioambiental europea. Philip. Pues yo creo que es cada vez menos ignorado. O sea, si yo entiendo bien lo que quiere el Green New Deal, tiene esa idea de que, ¿no? que tienes que justificar si importas productos que necesitas en tu sistema de producción y tienes que ver si realmente son limpios o tienes que pagar una multa si no lo son. O sea, ahí sí que está cambiando y eso es muy bueno, un poco el enfoque global que tenemos de que estamos enlazados en casi todo lo que hacemos. O sea, cada uno de nosotros se da cuenta que casi todos los productos que consumimos son de China. Y esas son cosas que antes de tal manera no. Y lo que a veces creo que se debería enfocar más todavía, aunque claro, mucha gente lo sabe, pero igual no todos. Si retomamos el ejemplo del coche eléctrico, o sea, el hecho de que eso causa un extractivismo brutal en países como Bolivia, donde apoyamos comprando coches eléctricos a unas desigualdades tremendas, a un neoextractivismo con un precio alto ecológico, y de alguna manera tengo la sensación de que a veces no se quieren tocar esos temas, porque vamos a volver otra vez con lo apocalíptico que es la situación actual, pero hay que decir que se toma más en cuenta que antes, pero no lo necesario. Sí, a mí desde mi punto de vista, o sea, yo ahí diría que aunque algunos discursos lo empiezan a plantear con un poco más de claridad, creo que es mucho desde la retórica, muchas veces de los derechos humanos y de la justicia y no de la práctica, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, viendo un poco el tipo de modelos alimentarios que se apoyan, se sostienen y se financian, viendo un poco toda la cuestión energética, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, un país como España es dependiente en un 90% de energía que viene del exterior, en nuestro caso mayoritariamente de América Latina y de África, ¿no? Y sin embargo, nos toca ser barrera de contención a la entrada de personas migrantes. Bueno, yo desde mi punto de vista, por ejemplo, la política migratoria de la Unión Europea con el mantenimiento de los centros de internamiento de extranjeros, o sea, es una vulneración de derechos humanos brutales, y creo que en el corazón de esa política migratoria reside una parte importante de las externalidades que un modelo que se sostiene con recursos que vienen de otros territorios tienen sobre las personas, sobre los cuerpos y sobre las vidas cotidianas de otros lugares, ¿no? Es decir, no nos podemos olvidar, por ejemplo, que sin ir más lejos en América Latina, en los últimos años, o sea, cada año son asesinadas cientos de personas que en sus territorios, entre otras cosas, por oponerse a proyectos extractivistas o a proyectos que de alguna manera se apropian de ríos, se apropian de territorio donde vive gente, donde viven pueblos campesinos, ¿no? Y muchas de esas apropiaciones y muchos de esos asesinatos al final están relacionados con intereses de empresas, que son empresas, si es que las empresas transnacionales pueden tener algún tipo de titularidad de un lugar en concreto, pero muchas son empresas europeas, empresas españolas, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque creo que hay un discurso en algunos casos cínico y falso que habla bajo la lógica y la retórica de los derechos humanos. A veces se sostienen políticas, vamos, con frecuencia se sostienen políticas y se sostienen formas de hacer que son desde luego neocoloniales y que son extremadamente violentas e injustas, ¿no? Pues nos hemos quedado sin tiempo prácticamente, ya ha pasado volando, a mí al menos se me ha pasado volando, me ha resultado interesantísimo, pero me gustaría, Yayo y Philip, a ver si podéis hacer un pequeño comentario final, ¿no? No sé, ¿quién quiere hacerlo primero?
¿Tú mismo, Philip, quieres? Vale, lo intentaré, aunque yo creo que lo que quería expresar como visión optimista ya lo he hecho. O sea, yo creo que realmente, aunque sea duro a través de la discusión sobre desigualdad tanto nacional como internacional, vamos a llegar a la necesidad y la posibilidad de transitar a una forma de vivir mejor y más adecuada en el tiempo del cambio climático. Lo que va a costar sobrepasar ese reto de la pandemia todavía nadie sabe, pero el hecho de que vemos que tenemos que cambiar ya es el primer paso. Pero el tema de la cohesión social y de la desigualdad para mí es fundamental, tanto en la pandemia como en la transformación ecológica. Sí, yo quería señalar solamente que a pesar de la gravedad del momento, a pesar de las informaciones que recibimos, de lo que estamos viendo de la propia pandemia, digamos que lo que está en juego es tan absolutamente importante, que es la propia vida, que es una vida conectada con la naturaleza, una vida que merece enormemente y que es tremendamente hermosa. Lo que quiero decir con esto es que la propia tarea que tenemos por delante es una tarea tan importante, tan políticamente llena de sentido, tan vitalmente y antropológicamente llena de sentido, que en sí mismo es hermosa, es importante, ¿no? Y yo creo que merece mucho la pena realizarla, merece mucho la pena poner el esfuerzo y el enfoque ahí, ¿no? Y bueno, ya sea desde los gobiernos como desde quienes estamos organizadas en la sociedad civil, que necesitamos también organizar y tratar de contribuir a generar esa presión ciudadana y esos elementos de reconstrucción con los gobiernos, me parece que merece mucho la pena, y yo querría invitar a todo el mundo que nos escucha a unirse a la tarea desde donde quiera y desde sus posibilidades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A mí me ha gustado mucho la visión, como decíais, optimista de garra y de fuerza que habéis plasmado ante esta emergencia civilizatoria, como la has llamado tú, yo que me ha gustado mucho. Y también me ha gustado mucho cómo habéis resaltado la importancia de los gobiernos en este asunto de la transición, porque en un momento en el que parece que todo está hecho, que nadie puede cambiar, que el mercado es el que dicta todo, no, apostáis por unos gobiernos que lideren como representantes de todos nosotros este proceso de transformación que se necesita. Y os quiero dar las gracias porque, insisto, me ha parecido súper interesante la charla. A vosotros y al Instituto. Muchas gracias a esta cuarta debate en el nombre del Goethe-Institut. Yo quiero agradecer a las 3 personas que están, nuestros invitados, que era un debate muy interesante, una charla muy emocionante. Yo aprendido muchas cosas esta sera y estoy también muy emocionada ahora. Muchas gracias a ustedes, pero también a las personas que estaban con nosotros estas noches. Muchas gracias y buenas noches.